¿Sabe usted cómo se adjudican los baldíos en Colombia? Si no lo sabe, no desespere y véanos. Ese es el campesino José Fermín y esta es su fiel vaca Teresa. Ellos nos ayudarán a explicar la situación de los baldíos en la década de los 90. Su historia nos mostrará el gran cambio que produjo la Ley 160 de 1994. La Ley 160 de 1994, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. En el año 94 se volvió a crear una política de colonización de tierras, de entrega de baldíos a cargo de lo que en esa época se llamaba Lincora, y que esa política efectivamente estaba en principio orientada hacia quien explotaba la tierra. Pero al mismo tiempo, ustedes saben que esa ley se hace durante los gobiernos más liberales, ¿no? De Gaviria, en fin. Se permite también la adjudicación de esos baldíos a quienes, a ciertas empresas agroindustriales. Entonces eso hace que se genere de nuevo conflictos en la frontera agrícola, ¿no? Basados en esta ley y en la historia de Fermín y su vaca Teresa, intentaremos responder a la pregunta: ¿lograron los mecanismos de adjudicación de baldíos y mercado de tierras creados por la Ley 160 de 1994 resolver la histórica problemática de la concentración de la tierra en Colombia? Fermín, un campesino del Catatumbo quien llevaba 30 años labrando la tierra con la compañía de la vaca Teresa, se dedicaba al cultivo de café y cacao y a ordeñar a su fiel semoviente. Fermín, el típico campesino colombiano, pasaba los días feliz mientras cultivaba en su tierra. Hasta que un día, 3 funcionarios del Estado llegaron de repente. Oiga, usted, muestre su título. ¿Título? ¿De qué me habla? Ah, con que no tiene título, entonces hágame el favor y sale de esta tierra. Y me deja la vaca. Esto es un baldío. Según el artículo 44 del Código Fiscal, son baldíos y en tal concepto pertenecen al Estado los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que carecen de otro dueño y los que, habiendo sido adjudicados con este carácter, deban volver al dominio del Estado. Tras haber sido expulsado de su tierra y separado de su amada vaca Teresa, Fermín llega a la turbulenta ciudad de Bogotá, en donde se encuentra con un panorama desolador, sin trabajo, sin casa, sin tierra, sin oportunidades y sin vaca. Entonces, buscando respuestas, nuestro Fermín se acerca a un agente de policía, el patrullero Plazas B. Oiga, necesito ayuda, me quitaron mi tierra. Uy, hermano, yo no me le comprometo. Eso no me corresponde a mí. Ese no es problema mío. Desanimado por su situación, vagaba Fermín por las calles de Bogotá, cuando de repente vio en las noticias. Sí, gracias María. Acaba de promulgarse la Constitución del 91 y estamos celebrando en la Plaza de Bolívar. Entonces, Fermín corrió hacia la Plaza de Bolívar. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venado. Hola, guapa, ¿quién eres? ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy la nueva Constitución, que reafirma la función social de la propiedad y establece el Estado social de derecho, en el cual se contemplan los derechos sociales, económicos y culturales. Y dime, ¿cuál es tu problema? Me expropiaron la tierra. Lo siento, no puedo ayudarte. Debes esperar que el Congreso legisle al respecto. 3 años más tarde. Fermín había perdido toda esperanza de volver a su tierra y ver de nuevo a su vaca Teresa.
hasta que de pronto... Fermín, no desesperes, yo puedo ayudarte. Soy la ley 160 de 1994. Entonces, la reforma agraria de 1994 lo que hizo fue pasar de tener una reforma agraria con asignación directa de tierras a recurrir a los mecanismos de mercado. Es hora de ir al INCORA. El INCORA es el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, creado por la Ley 135 de 1961. Funciona como un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. Este organismo está encargado principalmente de la adjudicación y adquisición de tierras y es exclusivo ejecutor de las mismas y de la organización y capacitación de comunidades indígenas. Buenas, quiero recuperar mi tierra y a mi vaca Teresa. Espere, señor. Como consagra la ley 160 en su artículo 69, debe usted primero explotar la tierra por un periodo no inferior a 5 años antes de que podamos otorgarle el título de propiedad. Pero es que yo fui despojado de una tierra que había trabajado por 20 años. Pero, ¿tiene título? No. Entonces primero debe trabajar la tierra para poder adjudicarle el predio que usted reclama, correspondiente a una UAF. Una UAF, de acuerdo con la Ley 160 de 1994, es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. 5 años más tarde, Fermín logró el tiempo exigido por la ley. Por eso, un funcionario del INCORA fue a visitarlo. ¡Doctorísimo! Don Fermín, ¿cómo me le va? Vengo a adjudicarle su tierra puesto que cumplió con los requisitos de la ley. ¡Hombre, qué buenas noticias son estas! ¿Cómo se me alegró la vida? Venga, mi Teresa, que ahora sí está pisando tierra propia. Pero no se me alegre mucho, don Fermín, porque para que esta tierra sea verdaderamente productiva, tiene que entrar a negociar en el mercado para comprar mayor extensión. Igual no se preocupe, hermano, que el INCORA lo financia. El mercado de tierras, según lo describe la Ley 160 de 1994 y el Banco Mundial, se basa en la entrega de subsidios a los beneficiarios para ayudarlos a adquirir tierra sin la intervención de organismos gubernamentales. Es decir, los precios son producto de la interacción demanda-oferta. Esta facultad está contemplada en la Ley 160 de 1994 en su artículo 12 al describir las funciones del INCORA. Los subsidios son directos y provienen del presupuesto nacional. En eso lo que tenían que hacer los campesinos era identificar la tierra que querían, negociarla y recibían un 70% del subsidio. El razonamiento detrás de eso era que los campesinos iban a buscar las tierras que eran más productivas y que ellos iban a negociar con sus dueños para obtener unos precios más bajos. Con el paso del tiempo, Fermín se dio cuenta de que el tamaño de su propiedad no era suficiente para un proyecto económico rentable. Por ello, al recordar las palabras del funcionario del INCORA, se dirige al mercado de tierras a intentar comprar más hectáreas. ¡Hey! ¿A cuánto me vende 5 hectáreas de tierra agrícola? Vea, la oferta y la demanda ponen hoy el precio a 10 millones de hectárea. Entonces, eso le dan 50 millones de pesos. Uf, eso está muy caro. ¿Yo qué voy a poder comprar eso? Y menos de eso no me da para aumentar la producción de mi tierrita. Tal vez fue la pirinola y la mejor para ordeñar. Go, 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 shorty. Señor, pase por aquí. ¿Posee usted tierra? Sí, cómo no, una hermosa tierra a 3 kilómetros de aquí. Perfecto, pase por aquí, socio. ¡Socio! Claro, le tengo la propuesta del siglo para volverse mi socio. Mucho gusto. Yo soy Río Pailander. ¿Y usted? Fermín. Muy bien, Fermín. Yo quiero armar el mayor ingenio azucarero en esta zona del Catatumbo y sus 20 hectáreas de tierra son lo que me falta para tener todo el espacio necesario. Le compro su tierra por 40 millones. Oiga, espéreme ahí. Esa plata no me alcanza a compensar lo que mi tierra produce. Es muy poquito. No recupero inversión y además
¿Me deja en la ruina? Ay, mi Fermín, ¿cómo le digo esto? Como usted no me venda, entonces yo armo mi cuento solo. Y conmigo al lado, ahí sí se va a quebrar. Es simple. Usted no es competencia para mí, yo tengo más poder adquisitivo y político, incluso tengo más información que usted. Estamos en la simetría. Había una simetría muy grande de negociación entre el campesino y el propietario. Entonces, la reforma agraria 160 de 1994 se asignaron muy pocas tierras básicamente lo que terminaron haciendo fue que las tierras que se asignaron más a través de baldíos y no a través de reforma agraria. Entonces, la reforma de 1994 no disminuyó la concentración de la tierra, fue muy poco efectiva y además siguió alentando la colonización en regiones sin presencia estatal. Es que los baldíos van a terminar concentrándose más y más en manos de unos pocos propietarios y en lugar de los colonos, ¿no? Como la historia de Fermín y Teresa muestra, la Ley 160 de 1994 y sus mecanismos abrieron una oportunidad poco real para asegurar el acceso a la tierra y la redistribución de la misma. En efecto, como la economista Laura Salas demostró en un estudio econométrico, existe una correlación positiva entre la adjudicación de baldíos, el despojo de la tierra y el desplazamiento en razón de derechos de propiedad débiles y alta concentración del poder político. Finalmente, en el año 2004 el mismo impulsor de esta propuesta, el Banco Mundial, reconoció que el mercado de tierras, si bien permitía el acceso a las tierras de los desposeídos, era un fiasco a la hora de redistribuir. Pero, ¿por qué a nuestros legisladores y tecnócratas les dieron mal las cuentas? Una de las razones para ello es que el proceso de adjudicación de tierras se ha realizado por fuera de la frontera agrícola. Otra puede atribuírsele al hecho de haber ignorado las marcadas asimetrías en el sector rural. En consecuencia, pequeños campesinos como Fermín no lograron competir con los grandes terratenientes como el ya aparecido Río Pailander. Tal irresponsabilidad fue condenada por el PNUD, argumentando que se dejó en las manos del mercado problemas estructurales. En conclusión, por todas las fallas que ya mencionamos, la aspiración de la Ley 160 de 1994 se vio frustrada y los grandes poseedores como Río Pailander siguen adquiriendo más tierras. De Colombia para todo el continente. Esta no es solo la historia de Fermín y Teresa, sino que también la de miles de campesinos que hoy engrosan las filas de desplazados, asalariados y despojados. Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración?